Muy buenas tardes, saludos para todos, un gusto que nos estén acompañando en la tarde de hoy para presenciar esta masterclass con César Miguel Rondón. Antes de dar paso con, con esta gran masterclass, quisiera presentarles y darle la palabra a la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad, Marinela Balbi, quien hará la presentación y la entrada formal a esta actividad. Bienvenidos todos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joher. Buenas tardes. Quisiera darle la bienvenida a todos los que se han conectado a esta plataforma de Zoom y a esta primera masterclass que tenemos con César Miguel Rondón. Quiero contarles brevemente por qué estamos aquí, por qué ideamos este espacio y contarles también que esto forma parte de un programa que ha desarrollado IPIS Venezuela, que hemos llamado Radio Democracia, y que es la respuesta a un estudio que hicimos hace 2 años, que llamamos Atlas del Silencio, Desiertos de Noticias en Venezuela, que reveló, entre otras cosas, que más de 14 millones de venezolanos se encuentran en situación de desierto o semidesierto por la inexistencia de diarios, medios, radios locales y por la poquísima acceso a información local en todo el territorio. Ese estudio reveló principalmente que las personas se están conectando y se están informando a través de la radio y a través de las plataformas digitales. Por esa razón nosotros emprendimos este proyecto, que es justamente acompañar a las personas que hacen radio, ya sea a través de radios tradicionales, muchas de las cuales han sido cerradas por Conatel, radios universitarias que, como sabemos, también están en una situación muy crítica, plataformas digitales, podcasts y en general todos aquellos que han emprendido el contenido sonoro como un mecanismo para hacer periodismo, para comunicarse, para seguir manteniendo abiertas unos espacios de información, de periodismo y de romper con la censura. En ese contexto, digamos, existe, hemos creado pues este programa de masterclass que iniciamos con, bueno, la persona que para nosotros es la referencia en la radio en Venezuela, que es César Miguel Rondón. César Miguel Rondón es una persona conectada a la radio, que todos los eventos y todos los acontecimientos nacionales lo han encontrado en la radio, y que además, gracias a ese trabajo que hizo durante muchos años desde Venezuela, bueno, tuvo que salir de Venezuela justamente por el trabajo que hacía de manera independiente, y ahora está haciendo radio desde Miami, pero para todo el mundo, porque lo hace a través de sus plataformas de internet y a través de radios también locales aquí en Miami. Entonces creo que era la persona indicada para este primer encuentro y tenemos con nosotros pues ese privilegio y ese honor de contar con César Miguel Rondón en esta primera masterclass. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la palabra. Esta es una masterclass que grabamos previamente el pasado lunes 28 de febrero y que ofrecemos a todos ustedes por esta plataforma, con además la posibilidad de que al culminar esta charla de César Miguel, abrimos los espacios, abrimos los micrófonos y un espacio para preguntas y respuestas donde él nos va a acompañar. Entonces, pues los invito a disfrutar pues de esta enseñanza que tiene que darnos aquí César Miguel con lo que significa hacer radio en democracia, en un país libre, y lo que significó y los retos que significaron hacer radio en una dictadura. Sin más, pues le doy la palabra a Joher para que inicie la transmisión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Nela. Tal cual como lo decías, evidentemente César es tal vez una de las figuras claves en esta dinámica de los medios radiofónicos en Venezuela, ¿no? Y con esta masterclass de Radio frente a la censura, pues tendremos oportunidad de ampliar mucho más de sus conocimientos, conocer parte de su historia, que no solamente lo ha llevado por radio, sino que también ha hecho una gran tarea en medios televisivos, en cine, incluso en prensa escrita, ¿no? Eh, Quisiera invitar a los asistentes que en la medida en la que vayamos haciendo la transmisión de la masterclass, esta grabación que hicimos días previos, cualquier pregunta o cualquier comentario pueden ir adelantándolo, escribiendo a través del chat de la misma sala de Zoom, de modo que una vez que culminemos con la clase, la masterclass, César nos estará acompañando y vamos a tener oportunidad de compartir con él nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros comentarios. Entonces, genial si van adelantando sus preguntas por este espacio. Ya vamos a ir posteando el video y aprovechen ustedes a poner sus comentarios a través de este espacio. Entonces, esperamos que el equipo pueda poner a reproducir el video. Y nada, bienvenidos y que disfruten esta primera masterclass de IPIS Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes que se suman para esta masterclass. El nombre ya es como muy pomposo. Me gusta sobremanera que me hayan invitado como hombre de radio, porque si bien Jover lo dijo ahorita en la presentación, yo he recorrido todos los territorios del oficio, prensa o impresos, como les solíamos decir, cine, televisión y radio, pero de todos yo me asumo siempre como un hombre de radio fundamentalmente. Inicié en la radio, ya voy a tener casi 50 años frente a un micrófono, y la radio ha sido mi compañera, una compañera de una perseverancia total en la vida, porque desde que yo entré la estaban matando. La radio siempre tiene una muerte anunciada en la próxima esquina. Pasado mañana la radio va a morir. Cuando salió el cine, sobre el cine sonoro, la radio iba a morir. Ni se diga cuando salió la televisión, la radio ya está muerta. Y así, ¿qué decirles cuando surgieron todas las redes y todos los medios radioeléctricos? Pues ahí está la radio. Y la radio va a seguir persistiendo por una razón muy importante que les comentaré después. Por ello, cuando hay que atacar y hay que proceder con la censura, la radio es una víctima predilecta para el censor, porque es peligrosa, particularmente peligrosa, porque de todos los medios es quizá la que tiene la posibilidad de llegar más adentro, persuasivamente, honestamente, sinceramente, en el receptor, que en este caso es un oyente. Pero eso se los voy a comentar, eso lo voy a puntualizar cuando ya tengamos que asumir el hecho censura y el hecho radio. ¿Qué es la censura? Me llamó la atención que busqué en el diccionario de la RAE, el Real Diccionario de la Lengua Española, y hay una definición que dice: es cuando hay que buscar medios porque no se consideren pertinentes, mensajes que puedan ser contraproducentes en lo moral, en lo religioso y en lo político. Tres áreas de lo más caprichosas, si nos podremos saber. Nosotros tenemos la tradición venezolana en el caso político. No hemos tenido mayor censura en lo religioso. Y siendo un país bastante relajado, pues en lo moral tampoco.
Pero lo político siempre ha sido muy importante. Ahora, ¿por qué se censura? Se censura porque algo de lo que se está diciendo no es prudente que se sepa. ¿Quién censura? Censura el poder. Ningún ciudadano particular va a censurar, a menos que usted sea el padre que no quiere que sus hijos vean cierto tipo de películas y entonces va y le pone esos filtros modernos que hay a los televisores, por ejemplo, ¿verdad? Para que no vean cierto tipo de programa. Pero en ese caso aún estoy hablando de un padre, una madre, pater familias, que tiene poder sobre los hijos. Y en tanto padre ejerce un poder. Ahora, cuando vamos a lo político, el poder establecido es el gobierno, ¿verdad? No caigamos en los eufemismos del Estado, no, no, no. El gobierno, sobre todo el gobierno de turno, censura. ¿Y censura por qué? Porque no quiere que hayan cosas que se sepan. ¿Qué hace un periodista? ¿Qué lo define? La procura de la verdad. Uno nunca le va a llegar a la verdad definitiva, porque la verdad es elusiva, es como el jabón, es como, es difícil de atrapar. Pero uno tiene el reto, el deber como periodista, como comunicador, de llegar lo más cerca posible a esa verdad. ¿Qué es la verdad? Vuelvo a la RAE, que da una definición maravillosa, es un concepto filosófico. Cuando lo enunciado coincide con el hecho. Esa es básicamente la definición. Si yo digo, estoy hablando frente a una computadora, a la pantalla de una computadora, y en efecto, usted me está viendo por la pantalla de una computadora, eso es verdad. Lo que yo digo, mi enunciado, coincide con el hecho objetivo. Cuando lo que yo digo no coincide con el hecho objetivo, ocurre la mentira. En otras palabras, yo en este momento estoy montado en un camello en el desierto del Sahara. Y usted me está viendo por una computadora en un apartamento. Ergo, el enunciado no coincide con el hecho que usted está viendo, entonces eso es una mentira. ¿Qué pasa con la verdad y la mentira en el hecho político? El poder maneja el control de lo que se dice, o es su pretensión fundamental. Los gobiernos democráticos ejercen censura, se cuidan de que inconvenientes relacionados con la verdad o la mentira no se trasladen al público masivo. Pero también ocurre en los regímenes autoritarios, dictaduras. Y claro, en los regímenes autoritarios la cosa es mucho más fuerte, más dura y peor. ¿Por qué? Porque el régimen autoritario no tiene que escudarse en subterfugios, no tiene que pedir perdón, no tiene que buscar excusas, que es lo que tiene que hacer y suele hacer y está obligado el régimen democrático. Por eso se censura. Se censura entonces porque hay una verdad que no le interesa al poder, al gobierno, que se conozca. Prefiere comentar la mentira. Pongo un ejemplo tradicional, los sucesos del 11 de abril del 2002 en el centro de Caracas. Hugo Chávez obliga a los canales de televisión y a las emisoras de radio a transmitir su discurso. Su discurso en ese momento surge para tapar la violencia que estaba ocurriendo en las calles de Caracas, donde pistoleros y francotiradores vinculados al régimen, al gobierno, estaban masacrando a la población civil, que luego de una marcha multitudinaria en la autopista del Este había ido hacia el centro. Que esa era la censura. Usted no transmite esto, usted transmite el discurso del presidente. Y vino la ruptura histórica cuando los canales de televisión decidieron partir la pantalla en dos
Y entonces cumplieron con la ordenanza de Conatel de dejar al presidente Chávez hablando, pero a la vez en la pantalla del lado se podía ver lo que de verdad estaba ocurriendo. En algunas emisoras de radio dejamos de fondo las palabras del presidente y otra voz por encima iba narrando lo que estaba ocurriendo de verdad. Bien, eso es censura. ¿Y por qué se censura? A Hugo Chávez en ese momento no le interesaba que se supiese lo que estaba ocurriendo. La censura ha sido burlada y superada en muchísimas ocasiones y uno se las arregla para superarla. Voy a contar una anécdota porque de alguna forma tiene que ver con mi familia. En la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el gran censor era Vitelio Reyes. Vitelio Reyes era un abogado zuliano de la ciudad de Cabimas, en la costa oriental del lago, y era famoso por un lápiz rojo que él tenía donde él iba tachando lo que no iba a salir en la prensa. Pues bien, Vitelio Reyes era el hermano mayor de una familia cabimera. Eran Vitelio y 3 hermanas, Tarsilia, Emérita y Rominia. Ya lo notaron, zulianas ellas con esos nombres. Y el menor era Anselmo. Ocurre que entre Vitelio y Anselmo, los 2 varones de la familia, Anselmo era adeco, como lo oyen. El hermano mayor era peregismenista, era el censor. El hermano menor era adeco. Pues bien, a Anselmo, como era el menor, le llamaban Anselmito. Anselmito, adeco, se pone de acuerdo con quien en ese momento era el responsable por el Partido de Acción Democrática de sacar la radio clandestina. Una radio es un elemento siempre muy elemental. Con una radio de galena en aquellos tiempos usted transmitía. El emisario por Acción Democrática era mi tío Emilio, de Cabimas. ¿Y cuál fue el mejor sitio para transmitir las emisoras clandestinas? En el garaje de la casa de la mamá de Vitelio, porque nadie iba a sospechar que en la casa de la mamá del censor iba a estar saliendo una emisora clandestina. La emisora clandestina la sacaban ellos 2, Anselmo Reyes y Emilio Rondón Lovera, mi tío. Así se burlaba la censura. Y la radio, y este elemento lo quiero que lo guarden para el final, era el elemento vital para poder transmitir los mensajes. Más que el impreso a través de un multígrafo, vaya usted a saber, más que un volante, ¿no? La radio era directa. Ellos se levantaban a las 6 de la mañana y los 2 cantaban el himno nacional, supongo que muy desafinados y asustados, pero bueno, allí estaba el mensaje contra la dictadura. Les decía al principio que no solo las dictaduras censuran también los gobiernos. Yo, en lo personal, fui víctima durante el gobierno de Jaime Luciche. Yo en ese entonces estaba en Radio Capital y hacía un programa que se llamaba A Golpe de 8. A golpe de 8 de la noche, porque venía después del noticiero de Martínez Alcalá. Martínez Alcalá era completamente arbitrario y terminaba el noticiero cuando le daba la gana. De manera tal de que yo no podía decir a las 8 la noticia o el comentario de la noticia con Rondón, no. A golpe de 8, es decir, a cuando le dé la gana a Martínez Alcalá, yo salgo al aire. Ese programa era una variante del programa de radio que terminé haciendo después y que hasta el día de hoy, que era el comentario de la noticia, solo que a diferencia de lo que hice desde el año 89 hasta el presente, que es comentar a partir de la prensa lo que será la agenda noticiosa del día, en este era a posteriori. Dado lo que ocurrió en el día, lo que puede ser la prensa del día de mañana. En ese entonces todo era muy primario, no teníamos todavía los periódicos y ni siquiera había
comunicación telefónica era también rudimentaria, de manera tal de que algún amigo jefe de redacción me daba alguna pista, pero era todo especulativo. Resulta que, en definitiva, uno hable a priori o a posteriori del hecho noticioso, si uno está apuntándole a esa verdad que comenté previamente, y esa verdad no coincide con el interés gubernamental, puede haber urticaria. La señora Blanca Ibáñez era oficialmente la secretaria privada del presidente Jaime Lusinchi. Públicamente era su amante. Pero era no solo la dueña de su corazón sentimental, era la dueña de absolutamente todo, era la dueña del poder. Tanto mandaba que hasta los militares estaban rendidos ante ella, y más de una oportunidad cometió un pecado grave para los militares de aquel tiempo, que fue vestirse de uniforme y salir a la calle. La señora Blanca Ibáñez era delicada, no le gustaba cierto tipo de comentarios y no le gustó algo que yo dije, o algunas cosas que yo venía diciendo. El proceso, una llamada, oye César, llamaron de Miraflores, etcétera, etcétera, baja el tono. Baja el tono trata de eludir este tema. O en algunos casos, mira, no toques tal tema. En cuyo caso uno no tocaba tal tema, pero tocaba tal otro que de alguna manera iba a venir por un giro e iba a terminar allá. Termina el gobierno de Jaime Lusinchi, entra en el poder Carlos Andrés Pérez para su segundo gobierno y viene el Caracazo, del cual hace poco se han cumplido ya 33 años. Los medios empezaron a transmitir radio y televisión los saqueos que empezaban a ocurrir. Y el hecho de transmitirlos en vivo alentó a que se incrementaran esos saqueos. Quedó prohibido hablar de saqueo. Y durante mucho tiempo, hasta la fecha. Pues bien, yo era gerente de producción en Radio Caracas Televisión, hacía unos programas unitarios que eran como unas películas en video, hice una que se llamaba Colapso, con un guión maravilloso de Napoleón Graciani y dirigido por Luisa de la Virtenana, donde se iba la luz en Caracas, cosa que después ocurrió mucho, y se vinieron saqueos. Bueno, un gran amigo personal mío y de Napoleón Graciani, en ese momento tenía funciones de gobierno, fue al canal, a Radio Caracas Televisión, a hablar con Eladio Lares, a pedir que por favor no se siguiera promocionando ese programa. Yo entendía por qué él lo hacía, por qué mi amigo hacía eso, pero me estaban censurando. Bien, la censura procede entonces por esas razones. Bien, vamos ahora a lo que hemos vivido después. Sabemos qué ocurrió con Pérez en esa segunda presidencia. Hemos vivido de sobra la tragedia de la torpeza con que la dirigencia política y social y empresarial y económica manejó aquel trance de la vida republicana. Y pues vino Rafael Caldera, que no manejó mayormente censura, de verdad. Pero tampoco había mayormente nada que decir. Yo hacía el programa ya de radio en la mañana, tenía 3 horas, y a la 1:15 ya yo había dicho todo lo que tenía que decir. No había noticias, no había censura. Tiempo después, cuando Chávez, 3 horas no me bastaban, porque era tal el cúmulo de información que había que transmitir. Llega entonces a la presidencia, electo con los votos, el señor Hugo Chávez. Hugo Chávez llega al poder sobre la tierra arrasada de los partidos políticos. Los partidos políticos se le han rendido plenamente.
Hugo Chávez es un oficial de tropa, apenas es teniente coronel, no ha hecho cursos de Estado Mayor para ascender a coronel o a general. Lo de él es mandar y que le obedezca. Su visión de la vida es primaria, es un cuartel. Y el oficial que está al mando del cuartel de la tropa no acepta discusión, no acepta que le lleven la contraria. Los partidos políticos, cuando él empieza a gobernar, están tan desahuciados que ninguno se atrevía a hablar. ¿Y quiénes son los primeros que alzan la voz? Los medios. Y cuando digo los medios, evidentemente estoy diciendo los periodistas. Los periodistas hacían su trabajo, su deber. ¿Cuál es el deber? El trabajo que uno hace. Bueno, comentar los hechos, lo que está ocurriendo, buscar la verdad y transmitirla. Y a Hugo Chávez eso no le gusta. Entonces Hugo Chávez hizo de los periodistas y de los medios sus enemigos, porque un militar primario como él no podía entender, este militar tropero, cuartelario, no podía entender que se le llevase la contraria. A mí me tocó en un evento en el Hotel Hilton hablar por la radio venezolana para decirle, le dije un discurso donde le dije, presidente Chávez, usted se equivoca, nosotros no somos enemigos suyos, nosotros somos sencillamente unos periodistas que tenemos que decir la verdad. Hugo Chávez, al hacer de los medios su blanco, porque no tenía adversarios políticos, empieza en una carrera feroz contra los medios y empieza a establecer un tipo de censura abierta y descarada. Su culminación, la culminación de este tipo de censura, es la que se da en el año 2007, cuando cierra RCTV. Antes, durante la democracia, se habían cerrado medios. Betancourt lo hizo en una oportunidad, Pérez lo hizo en otra oportunidad. Por ejemplo, se cerraba el Nacional por 2 días, 3 días. Nunca con los medios radioeléctricos que eran siempre un poco complacientes, porque los medios radioeléctricos dependen de una concesión del Estado para poder utilizar las ondas hertzianas. Bien, pero los cierres eran esos, 2 días, 3 días. Cuestionable ese cierre, sin duda alguna, nunca justificable, pero era un cierre puntual. Además, cuando vivíamos en democracia, siempre sabíamos que a los 5 años se iba a cambiar el gobierno, se iba a cambiar el poder, que teníamos elecciones y que todos íbamos a votar, y si no nos gustaba tal candidato de tal partido, pues votábamos por el otro o por los otros. Cuando Hugo Chávez llega al poder, y ya para ese año de 2007, se había quedado claro que este hombre no era un demócrata que iba a entregar el poder como le correspondía en el año 2004. No, ya era el 2007 y él seguía allí. Había planteado en ese año una reforma a la Constitución donde pedía que se garantizase la reelección indefinida. Esa reforma fue derrotada. Fue lo que Hugo Chávez, con los nudillos visiblemente heridos, luego de caerle a golpes a las paredes, según contaron los testigos presenciales, definió eso, y me disculpan, como una victoria de mierda de la oposición. Pues bien, eso vino porque Hugo Chávez cerró RCTV, cerró, le quitó la concesión y pasó a convertirse en TVs, un nuevo canal distinto, y con la misma señal, con una audiencia maravillosa que tenía RCTV, pues fue como tirarse por un desfiladero, por un abismo, y perdieron la audiencia y perdieron todo. Hugo Chávez entendió que esa manera fue un error político, de manera tal de que más adelante la censura se ejerció de otras formas. Antes quiero hacer un pequeño paréntesis.
Mi experiencia personal con Hugo Chávez fue difícil desde el primer día que lo conocí. Yo le entrevisté en el programa de radio de la mañana, cuando él era candidato. Había vendido una imagen de un hombre simpático, guachamarón, entrador. Y cuando llega a mi entrevista, yo lo trato de candidato y le comento una noticia que había estado circulando, donde él acababa de juramentar los llamados comandos armados del MBR-200, que era el nombre originario del PSUV. Este hombre se alteró. Como les decía, no sabía que, no estaba preparado para que alguien le llevara la contraria. Y fue la primera entrevista que se le hizo a él públicamente, donde perdió los estribos, donde perdió esa simpatía, esa guachamaronería que tenía, y se molestó, se alertó, abrió el saco, me dijo, tú me ves a mí armado, así, retándome. Pero claro, detrás estaba, a manera de guardaespaldas, Pedro Carreño, con ese tic que tiene, así en la ceja, y yo que iba a saber si Pedro Carreño estaba armado o no. Lo cierto es que a partir de ahí, el señor Chávez y yo no tuvimos nunca una buena relación. Le entrevisté después, un par de veces, siempre a solicitud de él, porque le interesaba en las tantas veces que se lanzó a la presidencia. Pero quiero volver al tema de la censura. Una vez que se entiende que es un error cerrar un medio, sobre todo un medio tan popular como lo era RCTV, pasan a un tipo de ofensiva distinta, la compra de los medios, y en no pocos casos la compra de los periodistas, así, comprado. Entonces, un periódico tradicional de oposición tan severa como el Universal, un buen día deja de serlo. La cadena Capriles, tan feroz en sus posturas políticas contra los gobiernos, de repente deja de serlo. Y Globovisión, que era el canal emblemático opositor, deja de serlo. A partir de ese momento, ¿qué viene? Pues a partir de ese momento viene Nicolás Maduro. Me explico. 5 años después de ese 2007, Hugo Chávez cae víctima de un cáncer feroz, un cáncer muy, muy fuerte, y decide tratarse en Cuba porque no confía en ningún médico venezolano, no confía en ningún hospital venezolano. Y en Cuba empieza a darse una suerte de peregrinación constante de los altos dirigentes del régimen. Cilia Flores, Nicolás Maduro, Elías Jauja. Creo que poco o nunca fue Diosdado Cabello. Pero lo cierto es que el 8 de diciembre de ese año 2012, cuando ya Hugo Chávez sabe que la muerte está a la vuelta de la esquina, regresa a Venezuela solo para dar esta palabra. Flanqueado por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, dice, si en el día de mañana, y esto lo digo como una verdad, como la luna llena, redonda, no sé a cuenta de qué citó a la luna, pero eran sus detalles, ustedes, el líder de la revolución, para que esta siga adelante, será Nicolás Maduro. Cuidó mucho la forma para que Cabello no lo fuera, y se lo dijo delante de él, como si ya ahí se había acabado la democracia, no existía democracia, sino que esto era una suerte de monarquía. El rey designaba a su sucesor. Francisco Franco decía, ahora va a mandar Juan Carlos. Punto. Sabemos los hechos. En marzo fallece Hugo Chávez, o al menos eso es lo que se dice, porque aquí ya hubo un primer detalle gravísimo. No se podía hablar en ningún medio de la enfermedad de Hugo Chávez. No se podía transmitir nada de lo que pasaba con Hugo Chávez. El misterio reinaba. La verdad, esa verdad jabonosa, elusiva que les comenté antes, no se encontraba. El periodista
Nelson Bocaranda hizo en eso un trabajo extraordinario porque logró hacerse de las fuentes fundamentales para mantenernos medianamente al tanto. Y aún a la fecha de hoy, yo soy, en lo personal, de los que sospecha que Hugo Chávez no murió en marzo en Caracas, que Hugo Chávez murió en otra fecha, mucho antes, y quizá en La Habana, Cuba. Pero, ¿a dónde quiero ir? Una vez que Nicolás Maduro está allí en el poder, ahí sí la censura entra con todo rigor. Maduro es un individuo primario, elemental, y carece de sutilezas, carece de detalles y sobre todo carece de la simpatía, el carisma, el arrase popular con el que contaba Hugo Chávez. Pues bien, ¿cuál es la primera acción de Nicolás Maduro? Pues prohibir algunas cosas fundamentales. Allí es donde empezamos a entrar en dificultades. Allí viene la compra de los medios, fundamentalmente. Allí es donde empiezan a darse patrones y censuras. Llegamos a, por ejemplo, las elecciones del 2013. Muchos sospechan que las perdió Nicolás Maduro. Muchos sospechan que aducen luego que Enrique Capriles no supo defender su eventual victoria. Eso queda para otro tipo de especulación. Lo cierto es que Nicolás Maduro se consolida en el poder y se consolida de una manera muchísimo más dictatorial, severa y ruin. Y entonces, ¿de qué manera nos empieza a atacar? ¿De qué manera? Ciertos temas sencillamente ya no se pueden tocar. Ciertos nombres ya sencillamente no se pueden decir. Hay cosas que no están al alcance del público y no pueden estar al alcance del público. ¿Qué hace entonces el periodista? Uno fue guapeando lo más que pudo. Y cuando no se podía decir una noticia, uno decía otra que estaba muy cerca, tratando de que, digamos, por carambola le llegase a esta. Y llega la circunstancia de las elecciones del 2018, luego de la victoria opositora en las elecciones de diciembre del 2015 en la Asamblea Nacional, la censura apretó mucho más y convoca unas elecciones en el 2018, donde todos en el interior y en el exterior aducen que son unas elecciones fraudulentas. A partir de ese momento, la presidencia de Nicolás Maduro pasa a ser cuestionada. Y llega el año 2019. Le toca la presidencia de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó y en una osada jugada política, el Partido Voluntad Popular, al cual pertenece Guaidó, decida que, obedeciendo a la Constitución, Guaidó va a ser el presidente interino de la República porque Maduro no lo es. Aquí llegamos ya a un hito de consideración. Yo había tenido que salir del país en el 2017 porque Nicolás Maduro me había señalado junto a Tulio Hernández como incitadores del odio y había pedido cárcel y castigo ejemplar para nosotros dos. Entendí, y así me lo dijeron mis abogados, que debía salir del país. Yo salí por maiquetía porque yo no era delincuente para salir a escondidas. Y procuré, gracias a los medios contemporáneos, seguir haciendo el programa de radio de las mañanas. Cada vez tratando de burlar más la censura, siendo más hábiles ante esa censura. Pero cuando llega la proclamación, autoproclamación de Juan Guaidó, que ocurre el 23 de febrero, el 23 de enero del 2019, la radio, que está absolutamente cercada por Conatel,
porque nos tiene en vilo. Una de las formas de censura es, por ejemplo, Unión Radio tenía todos sus papeles en regla para renovar la concesión. Conatel no le recibió los papeles. Cosa de que mañana usted no ha renovado su concesión. Pero no la renové no por mí, yo le di mis documentos, usted no me los ha tramitado. No entremos en detalles. Pues bien, con esa espada de Damocles blandiendo encima de nosotros, viene y la radio me dice: César, no se puede mencionar a Juan Guaidó. ¿Cómo no voy a mencionar a Juan Guaidó si es el hombre noticia, si es la noticia? Bueno, pero no lo puedes mencionar, entonces yo no puedo hacer el programa. Y ese fue el último programa que hice. Yo quedé muy molesto. Al día siguiente, el 24 de enero del 2019, no salió el programa que ya estaba por cumplir 30 años. Pero Floralicia Anzola, mi esposa, una gran productora de radio y televisión, dijo: vamos a hacerlo por Instagram. Yo no sabía qué era Instagram ni cómo manejar Instagram. Y esa tarde entrevisté a Juan Guaidó, en tanto presidente interino de Venezuela, por el Instagram. Yo no sabía si decir que estaba al aire, yo no sabía en qué estaba en el aire, yo no sabía cómo llamar a la audiencia, radioescuchas, televidentes, yo no sé qué eran. Y la comunicación era muy fluida, era como muy libre. Al poco tiempo decidimos que hay que seguir haciendo el programa. Una cosa es que el gobierno no quiere, pero nosotros sí. Al notar que teníamos una audiencia que nos seguía por el Instagram, empezamos a transmitir. Al principio lo hacíamos desde el closet. En el closet, porque la ropa permite que se amortiguen los sonidos. Gracias, tomábamos la información de todos los medios. Y así durante un buen rato, unos cuantos meses, hicimos el programa Punto y seguimos. Porque Punto me han censurado, me han cortado, pero yo sigo con el deber de estar informando y allí estamos. Tiempo después nos llega una oferta para hacer un programa ya más formal y surge entonces Día a Día, que es el programa de radio que hacemos ahora diariamente y hacemos también En Conexión. En Conexión es el programa de televisión. Yo hacía En Conexión para IBC en Caracas. Ahora, ese programa nunca salió en Caracas, porque el régimen dijo: este programa no puede salir aquí. De manera tal de que En Conexión salía en toda América Latina y Estados Unidos, pero no salía en Caracas, que era donde se originaba. Y ahora han decidido sacarme de América Latina porque muchos venezolanos y latinoamericanos ven el programa, digamos, por la señal de Colombia. Allí también he sido otra víctima de la censura, pero el detalle no está en que uno sea víctima de la censura. El detalle está en que uno supere la censura. ¿Y cómo se supera la censura? Y aquí es donde quiero ir a la virtud de la radio. ¿Por qué la radio de todos los medios es el que más persiste? Porque la radio se basa en un elemento primario, fundamental e imprescindible: la palabra. La radio solo depende de la palabra. Ustedes en este momento me están viendo, pero si cerraran los ojos, solo les llegaría mi voz. Y al llegarles mi voz, la penetración, la comunicación con ustedes es más directa, es más cálida, más cercana, más amable y confortable. La televisión es un hecho gregario. Se puede ver televisión con varias personas y se puede comentar. La radio, así tenga usted mucha gente a su alrededor, siempre es personal, directa. Y cuando usted logra ganarse, porque ha sido honesto con el oyente, porque ha sido consecuente con el oyente, porque nunca lo ha engañado, porque siempre le ha dicho la verdad, el oyente le va a dar a usted el beneficio de la duda. Lo que dice ese señor debe ser verdad, porque a él
A mí nunca me ha engañado. Además, Él me habla a mí. Ese es el privilegio fundamental que tiene la radio. En la radio uno habla en primera persona, porque el que oye la radio lo oye a uno solito. Piensa que es una conversación solo de dos personas. Y entre dos personas nos decimos la verdad, una verdad que es incuestionable. Por eso la radio es tan directa, por eso la radio es inmortal y por eso la radio es tan peligrosa. Entonces, ¿de qué manera puedo yo eludir la censura? Los músicos se las han arreglado de muchas maneras. Joan Manuel Serrat, en la dictadura de Franco, buscó los poemas de Miguel Hernández, los de Antonio Machado, pero por ejemplo en un país tan curero como la España franquista, cantó la saeta, la Semana Santa, la saeta que atraviesa el Cristo. Y cuando usted escucha la saeta, soy la saeta del pueblo español, eso es un canto político indudable. Chico Buarque hizo música para atacar la dictadura de Garrastazu Medici en Brasil. A pesar de usted, recordemos que en Brasil como en Colombia, la gente se trata de usted. A pesar de usted, mañana va a ser otro día. Y después de tanta tristeza, yo voy a ser feliz. Eso es una canción de amor. Un tipo despechado le canta al ser amado que la abandonó. Sí, pero cantado en tiempos de samba. En aquel entonces es un canto político. A pesar de usted, dictador Garrastazu, yo mañana voy a ser feliz y a usted le va a dar mucha rabia la inmensa euforia que voy a tener. ¿Qué ocurría en estos dos casos? El público que recibía esa música estaba consciente del metadiscurso que estaba enviando el autor, el cantante. En la radio, si usted ha logrado esa confianza con su oyente, que le tenga en su afecto interno, él sabe que usted está usando un metalenguaje. Así, muchas veces en la radio, cuando yo no podía mencionar tal hecho o no podía mencionar tal personaje, me buscaba un subterfugio, buscaba un elemento al margen y por él le llegaba a este. Y cuando ya no podía más y no podía más, yo decía, bueno, ahora como cortesía, un interludio musical. Interludio musical. La gente sabía que cuando yo decía interludio musical, que vaya usted a oír una frase más cursi, para poner una canción era porque no podía hablar del tema que suficientemente identifiqué y dejé en alto, al aire. Que si cabello tal más cual, y ahora este interludio musical, y ya el oyente quedaba en alerta. ¿Por qué? Porque entre el oyente y yo había una complicidad. Entonces, recomendable, fundamental, importantísimo, lograr la complicidad, la confianza, la cercanía con sus receptores, con sus oyentes. Eso es algo que no se puede eludir. Y para lograr esa confianza, para lograr esa complicidad, la clave, ser sincero. La radio lo desnuda a uno. Yo estoy en una pantalla de televisión, me maquillan, me ponen una corbata, un saco, yo tengo que sentarme derecho. Y usted va a tener una imagen de mí que es de alguna manera prefabricada. En la radio yo no tengo maquillaje. En la radio yo hablo así, tranquilo. En la radio la voz que estás escuchando es la mía. Y mi voz me dice, me desnuda, me evidencia. Y el que me está oyendo, como me está oyendo a título personal, me reconoce. César Miguel hoy está bravo. César Miguel hoy está nervioso. Porque lo van conociendo a uno. Y lo van conociendo porque yo a esos oyentes no les he trampeado. Yo con esos oyentes siempre he sido honesto. Siempre les he dicho lo más cercano a la verdad que yo he manejado.
Nunca me he valido de mentiras. Y eso lo sabe el oyente. Como lo sabe el amante, la amante. En las relaciones de los hombres y las mujeres, en las relaciones humanas, la franqueza tiene un valor y a la larga siempre paga. Y cuando tenemos franqueza y confianza entre nosotros, no hay censura que valga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César, por esas grandes palabras, ¿no? Y por contarnos tu experiencia por este camino que sin duda te ha traído muchas cosas, ¿no? Elementos y momentos muy, muy difíciles, evidentemente, que han marcado toda tu vida y que a la par, pues, te has mantenido allí, ¿no? Firme, buscando siempre las formas para, bueno, seguir informando y, como bien tú decías, mantener esa franqueza y esa sinceridad con quien te escucha, ¿no? Con quien te ha acompañado a lo largo de todos estos años. Quisiera, antes de pasar a la siguiente parte, hay algo que obviamente tú, por los años de experiencia, tal vez ya nos has venido contando, nos contaste en estos minutos previos, y que tal vez ya los logras identificar con mucha más claridad luego de tantas cosas que has vivido. Quisiera que me contaras o que, sí, que nos recomendaras tres cosas puntuales. Ya me hablabas un poco como de la sinceridad, que es clave a la hora de mantener ese contacto con las audiencias, con las personas que te oyen, para seguir informando. O sea, tres cosas para seguir informando cuando la censura se convierte como bandera, sobre todo en espacios radiofónicos. Lo digo pensando en los periodistas, en los locutores que aún se encuentran en Venezuela y que pues siguen, ¿no? Como muchos otros, sorteando formas y obstáculos para seguir informando. Cuando es evidente que lo quieren cerrar a uno, uno no debe caer en provocaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si me suben el volumen y me amenazan, yo no debo pisar ese peine, yo no debo pisar esa concha de mango, esa concha de cambur, lo que tú quieras. Ergo, debo mantenerme sereno ante eso y no caer en la provocación de ahondar en el problema. Lo importante para mí es seguir al aire. Lo importante para mí no es ser un héroe, no es ser el que le alzó la voz y le mentó la madre a sutano o a mengano. No. Cuando uno es periodista y comunicador, uno no es fulano de tal. Uno es la voz de una colectividad, de un grupo de gente, de una comunidad. Y lo que importa es la comunidad, no yo. Y debo mantener esa voz. Entonces, uno, no caer en la provocación. Dos, no retar. Yo no tengo que retar. Porque yo no estoy en una competencia frente al poder. Yo no quiero ser el retador del poder. Yo no es que me quiero montar en un ring con algún vocero del régimen para que él me grite insultos y yo le responda con una voz más fuerte, recriminándole cosas. No, 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 eso no me interesa. Entonces yo no reto, porque mi asunto no es retar, mi asunto es seguir al aire y poder decir cosas. Entonces, no caer en provocaciones y no retar. Y la tercera, que es fundamental, no perder el foco. ¿Qué es lo que interesa? Por ejemplo, hay una denuncia fundamental por un hecho cívico. Y ante ese hecho cívico, la autoridad local, para poner un ejemplo pequeño, está alterada, no quiere que se divulgue, no quiere que esto o lo otro. Muy bien. ¿Qué
hice en muchas oportunidades. ¿Qué hicimos mi equipo y yo en muchas oportunidades cuando nos pasaba algo parecido? Bueno, como quien no quiere la cosa, o como decía el personaje aquel sin querer queriendo, visitábamos la comunidad, llamábamos a los afectados y los llamábamos no para preguntarles directamente por el problema que estaba ocurriendo, sino la vida, cómo está viviendo, cómo está administrando la casa. Y uno sabe así perfectamente que decantando la conversación, esa conversación me va a llevar al punto. Con lo cual no soy yo el que lo ha dicho el ciudadano afectado por el problema. Hay que ser hábiles, muy hábiles. Hay que torear el problema. ¿Qué es torear el problema? El torero cita al toro y cuando el toro se acerca le pone la capota, el capote para que el toro vaya a otro lado. Muy bien, yo enfrento el problema, enfrento al toro, pero cuando el toro viene para que el toro no me lleve por delante, me censure y me cierre el programa y me cierre la radio, yo le pongo el capote y mira, quedaste en evidencia. Eso es vital. Hay que ser más inteligente que el que nos va a atacar. Y el que nos va a atacar, por lo general, es bruto. Tan bruto que nos está atacando. Muchísimas gracias, César. Está conectado con nosotros. Esto han sido realmente unas claves que nos has dado sobre cómo trabajar y cómo enfrentar esa censura desde la radio. Nuestra audiencia ha valorado mucho esas enseñanzas, esos mensajes que nos has dado, porque día a día se enfrentan también a esta misma dinámica, a esta misma situación tan difícil y conflictiva como es afrontar la censura desde la radio. Aquí está con nosotros y quiero agradecerte de verdad toda esta enseñanza que incluyó un panorama muy completo y sobre todo incisivo en esos puntos esenciales de lo que ha sido la realidad venezolana y la censura en esa realidad de los medios y cómo la ha sorteado. Y posteriormente, pues esas enseñanzas focalizadas, como bien dices, concretas, precisas, que son lo que queremos justamente enseñarle a la gente que está con nosotros en este programa y que, como esta masterclass va a incluir otras 3, pero también talleres, también mentorías que suponen el acompañamiento de iniciativas de contenidos sonoros, de iniciativas de radio por streaming, en radios comunitarias que podamos rescatar, en jóvenes que quieran hacer podcast, en radios tradicionales que han sido cerradas, como bien dices tú también. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el monitoreo de IPIS Venezuela, es cómo esta última etapa, el ensañamiento ha sido feroz con la radio. Obviamente, al migrar y evolucionar, migrar los periodistas de medios tradicionales, de la radio y de la televisión, perdón, de la televisión y los periódicos, a la radio y a las plataformas digitales, pues estamos viendo allí los focos de censura, los focos de cierre de emisoras. Semanalmente hay cierres de emisoras en las regiones, cada vez quedan menos, cada vez hay más desiertos informativos. Y por supuesto con las plataformas digitales, pues todo lo que sabemos de bloqueos, de ataques y de censura a través de esos mecanismos de Internet. En esta parte de la conversación, César, quisiéramos primero leer algunos comentarios y preguntas que han surgido en el chat y que puedas dar pues unas respuestas, unos comentarios y también animar a las personas que están aquí con nosotros si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario dentro, por supuesto, de límites del tiempo para que esto pueda ser fluido y haya un intercambio pues, de idea en esta dinámica, también es posible, ¿no? Pero yo quisiera comenzar con un comentario de Carla Ávila,
Ella es periodista y locutora en Puerto Ordaz y hace esta pregunta. Dice, venimos de muchas transiciones tecnológicas en el ámbito radial. En mi caso, como el caso de muchas personas, pasé de los cajetines que se usaban en la emisora a lo digital y realmente ha sido maravilloso aprender y adaptarse a todo lo nuevo que va saliendo. Pero en cuanto a la censura, ¿cuántas veces César Miguel Rondón se ha tenido que reinventar y readaptar a nuevos espacios para poder seguir informando? ¿Y cómo ha llevado esos procesos? ¿Cómo han sido esas transiciones? Bueno, yo creo que has ahondado en eso en la charla, pero si tienes algún comentario adicional que decirle a Carla, es pues el momento, ¿no? También Rosa Camacaro dice, hola, buenas tardes, un verdadero honor y placer tener esta oportunidad de experimentar esta masterclass de la mano de César Miguel. Mi pregunta es la siguiente, tengo apenas 22 años y me encuentro finalizando mi carrera universitaria y tratando de abrirme paso en el gigante mundo del periodismo. ¿Qué consejos y recomendaciones le darías a los futuros periodistas recién graduados que soñamos con ejercer nuestra carrera, sobre todo en un país como este? Pues Carla dice, César Miguel libró por todos los periodistas venezolanos. Y quizás daría estas dos primeras comentarios y preguntas para luego dar paso a otras que están en el chat o las que quieran algunas personas de la audiencia también hacerlas de manera directa, ¿no? Adelante, César. Nela, muchas gracias por haberme invitado. Para mí ha sido todo un honor esta charla. Espero haber más o menos llenado las expectativas. Y gracias a Carla por el comentario. El Libra por Todos viene del juego del escondite, ¿no? Y creo que viene, es claro, los periodistas estamos como medio escondidos a veces para poder decir aquí o allá. O si no, el juego de la ERE, ¿no? La ERE era a veces todos contra todos, ¿no? Y es más o menos también lo que estamos viviendo en la Venezuela de hoy y en el oficio de hoy, que todos los oficios están muy complicados para poderse desarrollar en Venezuela, pero en el caso de los comunicadores es doblemente arduo porque nuestro trabajo, ¿qué es? Nuestro trabajo es contar. Y si algo no quiere el régimen es que se cuente, que se diga lo que hay, para nada. Y habida cuenta que todo lo que hay es muy malo, muy grave, pues entonces en esa misma medida nos censuran, nos limitan. Carla dijo que ella viene de la radio de los cajetines. Bueno, yo también, obviamente. Es más, vengo un poquito más atrás de los cajetines. Pero Carla, cajetines, cintas, cuando los operadores tenían que editar y picaban la cinta y la unían con un tapecito y uno no sentía el bache. No importa lo que los medios técnicos, mecánicos que teníamos, a la fecha de hoy siempre hay un elemento único, el micrófono. El micrófono sea el micrófono del teléfono o el micrófono verdadero, pero eso es todo lo que es este oficio en la radio. Una voz y un micrófono. Y el micrófono hoy en día es mucho más amplio, más democrático, es más generoso, porque estos teléfonos modernos permiten que todo el mundo se haya convertido en reportero, lo cual es muy bueno, pero también tiene sus severos inconvenientes. Pero ¿qué ocurre con esto? Que nada te va a limitar y eso es lo que hace tan difícil poner los cercos. No importa el cajetín, sigue habiendo un micrófono del cual uno tiene que hablar. Y sí, tienes razón, me he tenido que reinventar muchas veces y fue más o menos lo que quise contar en la charla, como dijo Marianela. Y todos estamos obligados a eso. Es el viejo cuento del cuero seco, ¿no? Que si lo piso por aquí se me levanta por allá, bueno, igual. Me cierran la puerta y hago como la canción de los Beatles, pues entro por la ventana del baño. Pero nada va a hacer que yo me tenga que quedar callado o que el mensaje no pueda llegar de alguna forma.
esa perseverancia es lo que nos hace estar aquí. No te oigo. No te oigo. Yo no oigo. Me quedé sordo. No, ya Ahora sí te vamos, oigo. Ahora ya va sí te Nela oigo. para allá. Estamos esperando la parte técnica para que habilite Ujú. el micrófono, César. Ahora sí, Ajá, ahora Ok. sí. ahora sí. Efectivamente. Bueno, tenemos un comentario de Leonardo León. Él es de Mérida. Dice, ha dicho cosas importantes de agresiones a los medios que solo se registraron en Caracas en la época de Lucinchi en Mérida, perdón, en Caracas. En la época de Lucinchi en Mérida también hubo la voladura con explosivos en la fachada del diario El Vigilante el 19 de agosto del 87, perteneciente a la arquidiócesis, cuando el arzobispo era el monseñor Miguel Antonio Salas y el vicario de medios, el cardenal Baltasar Porras. Esta situación fue bastante compleja, no solo por los daños en las instalaciones del periódico, también puso en riesgo a decenas de familias. El tema que denunciaba fue el caso de Blanca Ibáñez. Desde allí hubo una serie de persecución contra los que trabajábamos allí, casos que se han olvidado por la censura. También la quema del Camiula, el Centro de Salud Integral de la ULA, en abril del 2013, un grupo de colectivos incendió esas instalaciones y la transmisión en directo de los hechos. Horas después, el gobernador Alexis Ramírez anunció un juicio exactamente contra el colega Horacio Contreras y también exactamente contra Leonardo León, y comenzó una persecución. Más adelante, pues también Leonardo León relata que le prohibieron, pues en una llamada desde Conatel, a que empezaron estas campañas de amenaza, y que informar la verdad costó la quema de las emisoras del circuito universitario en Táchira. Son, creo que, relatos de Leonardo León sobre esa serie, pues, de agresiones y violaciones a la libertad de expresión que efectivamente son pocos conocidas quizás en los grandes medios, pero que se lleva, pues, ese registro desde hace más de 20 años ya, sobre cómo ha sido esa situación de los medios, sobre todo en las regiones. Pregunta finalmente Leonardo: César, ¿los casos de censura en la provincia han sido poco tomados en cuenta en los medios de Caracas o grandes circuitos por la propia, por la propia autocensura de los propietarios de los medios? Quiero comentar varias cosas y voy a comenzar respondiéndote, Leonardo, por el final, ¿no? No es por, bueno, el que se está autocensurando se va a autocensurar por lo que ocurra en Tangañica, ¿eh? No te detengas por eso. Básicamente, los casos de la provincia no se han tocado en los grandes medios de Caracas por eh, ese desdén con que Caracas suele mirar a la provincia. Pero eso es ya otro asunto que va incluso más allá de los medios. Yendo al caso de la señora Ibáñez, quiero comentar lo siguiente. Varios autores, incluso recomiendo el libro reciente de Moisés Naín, La revancha de los poderosos, han caído en cuenta de que el combate real hoy en día es entre democracia y autoritarismo. De hecho, la guerra que estamos presenciando, en el fondo es esa guerra, pues la democracia occidental como la conocemos, representada en Europa, versus el autoritarismo del señor Putin. Pues bien, visto así, para mí no hay mayor diferencia entre Blanca Ibáñez y Diosdado Cabello, por decirte algo. La señora Ibáñez era una señora arbitraria, arrogante, autoritaria en el poder. Se consideraba omnipotente y por eso procedía como procedía. Era un contexto de un país democrático, la democracia seguía funcionando. El señor Lucinchi, como dije, pues por lo visto era muy débil frente a ella, y al final el señor Lucinchi terminó muy solo y abandonado, casi como la letra de un tango, ¿no? No quiero entrar en ese caso, pero la señora Ibáñez procedió de manera dictatorial y por eso fue contra ustedes en Mérida, por eso fue contra mí, que lo que tenía un programita en la noche.
Bien, el señor Carlos Andrés Pérez, al contrario, respetaba el disenso. Cuando yo cité el caso del amigo que tenía labores de gobierno y fue a que por favor no siguieran promocionando los saqueos, lo hacía porque se tenía la experiencia fresca, reciente, de lo que ocurrió con el Caracazo. Y se entendió que era cuestión de orden público, no mencionar y manejar el tema del saqueo, sobre todo si era en vivo, por lo que ocurrió después. Pero eso es una cosa distinta. En todo caso, para mí fue una censura. Pero cuando quiero salvar a Pérez de la señora Ibáñez, el señor Pérez, cuando en su segundo gobierno, yo no lo conocía personalmente, y desde el programa de radio, sobre todo cuando arranca en Radio Capital, en la 104.5, la FM de Capital, fui muy duro, muy duro contra él. Ahora nunca, en tiempos de Pérez, nunca hubo una llamada por lo que yo estaba diciendo. Y yo estaba diciendo cosas mucho más fuertes que las que pude decir que tanta urticaria le produjeron a la señora Ibáñez. Y cuando termina todo esto, pues el señor Pérez, les cuento, estando él ya preso en su casa en La Ahumada, un día me llama y voy. Y yo le decía, qué curioso, usted me está invitando y yo fui muy duro con usted. Me dice, sí, precisamente por eso, y quiero que conversemos. Es una actitud completamente distinta, pero completamente distinta. De manera tal de que hay que entender, censura el dictador, censura el autoritario, censura el que no acepta el disenso. Hugo Chávez y su régimen militar no acepta el disenso porque el militar dice, salto el sapo, comenzar, posición inicial, y usted tiene que saltar el sapo. No acepta que usted le diga que no. Uno, el civil, y yo soy un civil a muchísima honra, uno, el civil, está acostumbrado al disenso. Uno, el civil, está acostumbrado a negociar. Cuando uno es chiquitito y la mamá le dice, váyase a acostar, uno dice, oye mamá, pero mira, yo me voy a quedar y veo un pedacito más del tal programa y después me acuesto y mañana me... En fin, eso es una negociación. Y usted se pone de acuerdo con su mamá y entre los dos, pues, hace que los dos disensos lleguen a un consenso. Esa es la vida civilizada. Y esa es la vida que caracteriza la democracia. Eso no lo entiende ningún dictador. Eso no lo entiende ningún gobernante autoritario. Sea Hugo Chávez, sea Diosdado Cabello o sea la señora Blanca Ibáñez. Así es. O sea, Vladimir Putin, que acaba de sacar una ley donde 15 años. ¿Ah? Sí, 15 amenaza, años. exacto, con 15 años de cárcel para un periodista en Rusia, ¿no? Uh-huh. Pues mira, hay un comentario de Wolman Linares. Wolman es nuestro corresponsal en Barinas, y él dice que la radio está muy limitada para ejercer a plenitud la libertad de expresión por las normativas que se usan a través de Conatel. Pregunta si la excusa de circuito éxitos, cuando tú sales de circuito éxito, era para resguardar opciones de informar a los otros, digamos, al resto de los ciudadanos, si eso era una excusa, digamos así, es lo que entiendo de la pregunta de Wallman, ¿no? Mira, ¿Y qué tan fácil o difícil es la sustentabilidad de un periódico o de un medio también en este momento? bueno, la sustentabilidad es hoy en día un hecho heroico. Porque hay que entender que los medios son empresas que tienen que vivir, que tienen que producir un ingreso, una ganancia, y el principal medio para que esos medios, valga la redundancia, puedan tener solvencia es la inversión publicitaria. En este momento la inversión publicitaria es cero por la misma crisis económica del país, y el régimen se las arregla pues para que, mira, no anuncies aquí, no anuncies allá, y el gobierno, como gran anunciante, no anuncia en esos medios. Eso ya lo pone muy difícil. La pregunta que hace sobre Unión Radio, ¿en qué momento, cómo uno dice, bueno, el programa no va más al aire? A ver,
Yo sigo sumando meses y años, ¿no? Yo dejo de hacer el programa cuando iba a cumplir 30 años, pero para mí el programa no ha salido del aire, así que yo tengo ya 33 años al aire. La edad de Cristo. Fíjate, cuando conversamos, y entiendo, no puedes mencionar a Juan Guaidó. Entiendo la posición de la radio, es decir, la radio, detrás de mí había una campaña muy, muy dura, es decir, el que estaba en la mira era yo. Me queda feo decirlo, pero el programa tenía mucha audiencia, era el programa con más audiencia en ese momento. Entonces, el que estaba en la mira era yo. Y era el programa, por ejemplo, que oía Conatel religiosamente. Nos llegaban las transcripciones de todo lo que yo decía y hacía. Pues bien, ese programa tan oído o tan temido es el que la radio me dice, no puedes mencionar a Guaidó porque es la orden expresa. ¿Qué pasa si se menciona a Guaidó? César Miguel Rondón es lo de menos. Lo demás es una empresa. Lo demás son un poco de trabajadores, que son mis compañeros de trabajo, que dependen de ese puesto. Lo demás es que esa emisora, ese conjunto de emisoras, necesito, yo como ciudadano, al margen del circuito, que siga al aire. Porque si bien la ventana para difundir la verdad cada vez va a ser más pequeña, sigue siendo ventana. Yo no puedo permitir que se me convierta en una pared de ladrillos. Así que cuando llegue ese momento crucial, soy yo el que les dice. Además, se lo digo a mis amigos de esa junta directiva con los que he compartido 30 años. Claro. Les digo, está bien, entiendo, yo no puedo salir más al aire. Y al día siguiente no salía al aire. Si yo me pongo en malcriado, en creer que yo de verdad soy importante, en que yo soy el rey del arroz con pollo, yo armo un berrinche. Yo hubiera ganado con eso. Nada. Absolutamente nada. Ojo, el protagonista, la noticia es la protagonista. El hecho es lo que importa. El público que va a recibir esa transmisión es lo que importa. El periodista no importa. Uno de los daños más graves que nos hizo Hugo Chávez fue que al convertirnos en su blanco, más de un compañero se le enfermó el ego. Más de un compañero creyó de verdad que la cosa era él. Por favor. Muy bien, así es. Bueno, algunos comentarios. Rosalinda Hernández, muy Ay, agradecida. perdón, no le respondí, Nela, a la amiga de 22 años que está estudiando. Ajá. Que sí le puedo dar un consejo. Yo no te puedo dar consejo porque yo soy malo dando consejos. Yo te voy a dar una palabra. Paciencia. Paciencia. Así es. Pues mira, Rosalinda Hernández, muy agradecida con IPIS y César Miguel Rondón por habernos regalado estos minutos de gran enseñanza. Néstor Balbuena, del Estado Zulia, ¿cuáles son sus recomendaciones para sortear la censura en estados de excepción y ejercer periodismo en tiempos de crisis como la pandemia? Bueno, ya has dado algunas claves, pero específicamente la pandemia fue además un amplificador, creemos nosotros, de esos excesos de censura y de opacidad, porque en nombre pues, del tema de la salud también se aplicaron muchísimas restricciones, ¿no? No solamente en Venezuela, eso es un tema que ha estado en la agenda de las dinámicas de los medios en todo el mundo, ¿no? Provechosa clase, gracias a IPIS. Patricia, además, a Patricia Guzmán, además de la voz están las expresiones como ajá, y así están las cosas, y el carraspear que te caracterizan. Ajá, las viejitas, dice Carla Ávila, también queremos aprender a hacer podcast. Bueno, les invito a que sigan nuestro programa, que vamos a tener
talleres de podcast, masterclass de podcast, vamos a tener un radiotón también, que es 2 días de sesiones de intercambio de ideas, buenas prácticas para escoger de allí 5 proyectos que vamos a apoyar para desarrollarlos. Pues en Barinas, Rafael Antonio Paredes, don César, además de cerrar medios y comprar medios, el régimen cayó en lo de hacer medios. Tal es el caso del circuito radial PDVSA. Cientos de miles de dólares en equipos subutilizados, al igual que PDVSA TV, donde hay Flyway, se compraron y direccionaron al satélite Simón Bolívar, y hoy en día muchas de las estaciones de radio apagadas por ser un proyecto de Rafael Ramírez, la televisión no está ni al aire. Así como PDVSA, muchos entes del gobierno hicieron esto. El daño está hecho. La radio es de mala calidad, con muy bajo contenido pero muy buenos equipos y malos oyentes, ¿no? Sí, es interesante porque esa ha sido esa política, o sea, no solamente la política ha sido destrucción de todo este tejido comunicacional, sino que es una construcción de esa hegemonía, y eso es pues lo que estamos viendo. No sé si quieres hacer un comentario sobre ese punto. No, es que es evidente, pues, de eso se trata. Hay un charco en esto, Marianela. Y terminamos todos de una u otra manera salpicados, ¿no? Por más que nos salgamos con el traje dominical tratando de llegar pulcros a donde vamos, siempre se termina salpicando, porque no hay un escenario limpio para trabajar. No nos estamos moviendo en un escenario honesto, limpio. Ese charco nos llena de lodo a todos, ¿no? Solo quería comentar que me ha halagado mucho que cuando vi que Patricia, mi querida poeta, estaba allí. Sí, aquí hay un comentario de ella, aunque sé que César Miguel no le agradan los elogios, no se puede dejar de decir que escucharlo ha sido como escuchar una clase magistral, la ha disfrutado mucho. Y Adriana dice, Adriana Schoen dice, la censura, César, no solo es del régimen de turno y gobiernos locales. Los dueños de medios también han hecho lo suyo, los anunciantes de igual modo, y ni hablar de la autocensura, que en ocasiones se da por la presión y los intereses de quien te da el espacio radial. Buena charla, gracias. Sí, quiero acotar algo allí, Nela. Es que no es que el medio censure, es que ¿de qué manera hago? Por eso puse la anécdota del 23 de enero del año 19, ¿no? ¿Qué hago? El régimen es un régimen absolutamente despótico, indolente, inmisericordia, no repara en ningún tipo de ley o de norma, no respeta absolutamente nada. Va a ir contra ti. Y ahí es donde viene eso que puede ser la maña, ¿no? En alguna oportunidad a Manuel Felipe Sierra, veterano periodista, le preguntaron que cómo hacía él para superar la censura. Él con un programa de radio que tenía, ¿no? Con Maki Arena. A mí me gustó mucho la respuesta de Manuel Felipe, dijo, con canas. Sí, porque la experiencia te va dando maña, ¿no? Y esa maña, esa experiencia, pues es la que tú puedes ir sorteando de aquí a allá. Por eso les decía, hay mil maneras de yo llegar al punto, ¿no? No tengo que ser torpe y hacer de un punto de honor en poder gritar el tema tal. No, está bien. No puede usted decir la palabra amarillo. Muy bien. Si yo mezclo el verde con el tal y el mascual, me va a dar, y por ahí vamos. Maña. Como decía Bolívar, con modo todo se puede. Así es. Bueno, y una cosa que nosotros siempre defendemos mucho, César, y en la audiencia, es que también creemos que cuando se hace buen periodismo, tienes ganado un terreno también para poder pelear mejor tu posición frente a las cosas y frente a los jefes y frente a esa paleta, digamos, de presiones que necesariamente vivimos los periodistas. O sea, nosotros tenemos que saber que estamos hechos para aguantar esas presiones y para salirle al paso a las presiones, para encontrar esas salidas inteligentes, esas mañas,
pero también con esa calidad. O sea, si tú tienes un producto, un texto, un reportaje blindado, tienes algo más que ganar también allí, ¿no? Aunque, Eso es, esto que tú has dicho es la clave. Si yo no estoy seguro, por eso hablé mucho, en la charla traté de resumirlo cuando aludía en la complicidad, entre comillas, que puede haber entre el oyente y yo. Ujú. La complicidad es un asunto de confianza, ¿no? Así es. Y esa confianza supone que ha habido un trabajo previo de seriedad, de compromiso honesto y legítimo. Nuestra querida Tamoa Calzadilla dirigía Últimas Noticias, el equipo de investigación de Últimas Noticias. En un momento donde Últimas Noticias era dirigido por alguien que fue muy amigo de todos nosotros y fue un gran maestro para muchos. Cónchole, y cambió de la noche a la mañana y se volvió todo lo contrario de lo que había dicho. Así es. Y hicieron todo, Tamoa terminó saliendo. Sí, pero es que el trabajo de investigación que hizo Tamoa con César Batis y todos ellos quedó allí. Y no había manera de destruirlo, no había manera alguna de desmentirlo. Es como en todos los oficios, es decir, o usted lo hace bien o lo hace bien. Y fue la diferencia entre que se impusiera la verdad oficial o la verdad. Exactamente, exactamente. Eso fue un hito muy importante. Así es. Raúl Vera, buenas tardes a todos. Gracias a IPIS por la invitación y afectuosos abrazos a César Miguel, quien ha hecho una magnífica exposición. Ahora pregunto, ¿cuándo estará César de vuelta a la patria? Bueno, habrá que preguntarle a Pérez Bonalde por ahora. Pero sí les digo una cosa, y eso se lo comenté a César en estos días, o sea, creo que César está haciendo ahorita un periodismo urbi e orbi, o sea, un periodismo que yo todas las mañanas disfruto y realmente son lecciones de cómo va llevando ese acontecer noticioso por los puntos, los focos donde está la noticia, con fuentes en todas partes del mundo, brinca de Bogotá a Washington, de Washington a Kiev, o sea, es realmente impresionante y digo, estás gozando un bullero en este momento haciendo ese Sí, periodismo. me conoces, no solo porque me conoces bien, Nela, y conoces sobre todo, eres amiga y condiscípula con Floralicia, ¿no? Pero es verdad, ¿cómo voy a negarlo? Sí, este es un oficio muy vocacional, ¿eh? Este es un Total. oficio, y yo sí estoy gozando un pullero, ¿no? Porque de verdad, ahora el programa, las circunstancias me han obligado a hacer un programa internacional. Entonces, hago entrevistas en inglés continuamente y he logrado abrirme a fuentes importantes y tengo acceso directo en un medio, en un mundo donde por lo general las entrevistas las cobran. Cónchale, todo el staff de Washington Post o del New York Times o de The Guardian me atienden de inmediato. Y en ello ha influido mucho también la seriedad. Claro, porque llega un momento en que se va corriendo la voz, te oyen y ven que, bueno, ahí se está haciendo un periodismo un poco distinto, ¿no? Pero sí, sí, ¿para qué negarlo? Estoy gozando un pullero. Álvaro Benavide. Hola, ¡Oh! Álvaro. El gran Alvarito Benavides, la greca. Puedes hacerlo con el micrófono abierto, Álvaro, pero bueno, dice, ¿qué deben hacer las escuelas de comunicación para formar periodistas en este ambiente de peligrosísima hostilidad contra el ejercicio responsable del periodismo? Las escuelas tienen que hacer lo que hace toda la universidad, ¿no? Poner los pies en la tierra. Yo estoy muy alejado de la universidad y de la academia y no es correcto que opine sin un conocimiento de causa directo, ¿no? Pero toda la universidad ha recibido una sacudida como ha recibido la sociedad venezolana. A la sociedad venezolana le cayeron a pedradas a sus instituciones, a todas, empezando por la universidad, empezando por la academia. El periodista pasa a ser hoy mucho más necesario e imprescindible que antes.
pero muchísimo más. Porque estamos en tiempos de mentiras. Estamos en el tiempo de la posverdad y los fake news. Y eso no son más que maneras de oscurecer, maneras de apagarle la luz a la sociedad. Entonces es muy necesario que tú saques profesionales con buenas linternas, que sepan alumbrar para que puedan dar algo de luz donde se está concentrando de manera exprofesa esa oscuridad. ¿Cómo se enseñan las herramientas de las linternas? ¿Cómo se le enseña a tener baterías recargables a ese joven periodista que va a salir a la calle a enfrentar la adversidad? En nuestros tiempos había una disciplina que era publicidad, pues. Imagínate tú. Había relaciones públicas. Imagínate tú. Hoy en día no, hoy en día tú estás sacando a las calles, en realidad es a guerreros, guerreros de la información. Y creo que hay que prepararlos de esa manera, ¿no? Bueno, Rosa Camacaro, la chica de 22 años, dice, creo que no hay mejor consejo que la paciencia. Gracias, mi estimado César. Carla nos dice, salimos de esta masterclass como cuando le ponen a uno un suero con cóctel de vitamina. Gracias, Liti, Marianela, Joher y a César. También dice que habla Carla de la CBG, de la voz de Guayana, horroroso, el alcance casi hasta Brasil, de puro adoctrinamiento de las letras de canciones vulgares en horario de todo público. Y Rosalinda Hernández comenta que en Táchira existe una emisora perteneciente al circuito nacional que pide a los periodistas pasar pauta antes de la producción. Si hay entrevistado, debe ser aceptado por el administrador de la emisora, incluso revisar las preguntas que se van a formular para previa revisión. Y bueno, Patricia, el prestigio paga, dice, y la escuela de periodismo están conformadas por profesionales buenos, malos, mediocres, y no todos los estudiantes están interesados en aprender. Si alguno quiere hacer alguna pregunta en vivo, si no, vamos cerrando este maravilloso espacio que nos ha dado César para esta conversación. Y bueno, ha sido una gran inauguración de este programa de Radio Democracia y de estas, pues, estas masterclass, que vendrán otras 3 más, como ya les anuncié. Pues sí, si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, es el momento, y si no, pues vamos cerrando este encuentro. Y no que calle para siempre. Que calle para siempre. Bueno, creo que... Ajá. Néstor Balbuena. Ok. Vamos a abrir el micrófono. A ver, tenemos un segundito para... Está María Isabel también. María Isabel es nuestra maestra en los talleres. Marisabel Párraga. Sí. Dios. Mi querida Marisabel. A ver, creo que tenemos un problemita técnico porque para abrir los micrófonos. Tenemos un segundito. Yo la tengo abierto aquí. Yo aprovecho, Nela, me cuelo aquí para saludar a César, a quien siempre he querido, admirado muchísimo, recordando en tu relato, César, etapas de la radio que hemos vivido juntos. Y bueno, confieso públicamente que buena parte de lo que sé de radio y lo que sé de periodismo, pues ha sido aprendido a tu lado. Así que bueno, qué chévere siempre compartir contigo. Eres muy generosa, muy, muy generosa. Te quiero mucho. Yo también, César. Sabes que sí. Joher, ¿podemos abrir el micrófono de Néstor? ¿Algo sucede allí?
Pues Néstor, algo sucede con el micro. No, es que sí, sí, es que estaba la restricción para que no fueran a habilitar micrófono mientras estuviéramos en la ponencia. Néstor ya está habilitado para que pueda encender su No, micrófono y pueda hacer todavía no. o sea, ya lo puede hacer. O sea, él mismo ya Ah, desde su ya puedes controlador abrirlo, Néstor, el micrófono. no debe haber problema en este momento. Néstor, abre el micrófono, desmarca el micrófono con la línea. Néstor, está censurado. Sí, Por IP Venezuela. No, no hay manera. Tienes que abrirlo tú, tienes que darle tú a abrir a iniciar audio. Mm, mm. No hay forma. No me dice Sí, que no. deben. No, ya lo puedes abrir, creo. Pueden chequear eso, Francisco. Sí, está. Mientras se soluciona este problema técnico, yo, Uy, igual aquí que, está el gran Álvaro. igual que Marisabel, a quien también le mando un beso grandotote, me cuelo para agradecerle a Lipis y a César la iniciativa que han tenido con esta actividad, de muchísimo valor para todos nosotros, inclusive para quienes ya no estamos ejerciendo el periodismo. Si es que es posible suponer que uno deja de ejercer el periodismo, que esa es una gran pregunta, además, como lo ha dicho César ahora. Así que los felicito a todos por esta magnífica oportunidad y creo que es algo que debemos apoyar con todos los medios. Y yo le hice a César la pregunta de la enseñanza en las escuelas, de cómo se forma periodistas hoy en día en estos climas, y él dice que él no quiere opinar de eso y nos dio una opinión magnífica. Él sí respondió lo que yo creo que hay que hacer también. Así que aun las veces que dice no responder, César responde. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hablando de las escuelas de periodismo, ese señor fue maestro mío en la escuela. Bueno. Pues Néstor, mis disculpas por este problema técnico. Si puedes hacer el comentario por el chat, es la solución que veo por ahora. Y comenta que no puede. Se hace muy raro porque creo que la mayoría ha podido desmutear. No le sucede lo mismo a él. Puede que sea también una falla técnica en cuestión de instalación de su Bueno. micrófono, lo que está impidiendo el acceso. Sea como sea, nos come la curiosidad por saber qué es lo que va a decir Néstor. Lo que tiene es una bomba. Bueno, nada. A Marianela de Lipis y a César Miguel. ¿Se puede? Sí. Sí, estás. ¡Uy, Patricia, linda! Queremos mucho. ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿Cómo nos hace falta, César Miguel? Además, yo aprendí a adivinar tu ajá. Ese lenguaje que es muy sabio. Marianela, te felicito. Qué gran iniciativa. No Muchas porque gracias. seamos comadres, sino porque tú sabes qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Néstor hace la pregunta por acá. ¿Cuál es la recomendación para ejercer la cobertura electoral? Muy técnica Sí, allí, lo que pasa es que esas son coberturas muy caras, ¿no? En la medida en que quieras hacer una buena cobertura y poder llevar y tener reporteros y corresponsales en todas partes, ¿no? Pero la verdadera información, la mejor cobertura es que tú tengas acceso a lo que era la oficina de Tibisay, ¿no? Pero eso es otra cosa. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias César. A ti, Marianela, De muchas verdad, gracias. esta fue una real masterclass, aunque suene poco el nombre, está llena de enseñanzas y las recibimos y agradecemos muchísimo tu tiempo y tu conocimiento y tu vocación. Gracias. Estamos aquí pues siempre a la orden desde IPI
para todos los colegas y sigan de cerca nuestros anuncios sobre este programa, que tenemos mucha fuerza. Queremos impulsarlo con mucha fuerza porque realmente creemos que la radio puede ser un primer camino para reconstruir ese tejido comunicacional desde abajo hacia arriba, desde las regiones, desde un individuo que haga radio desde su casa con un teléfono, hasta las radios que podamos rescatar, hasta todo ese enjambre de redes y de circuitos que en algún momento tienen que volver a estar en Venezuela con toda la libertad y con toda la independencia para poder hacer el mejor periodismo. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde, muchísimas gracias a todos por participar. Saludos, Marianela, Balvin. Hola, Silvia. Saludos, César Miguel. Hola, querida Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por eso. Estuvo buenísimo. Gracias, Silvia. Me halaga mucho que lo digas. Señor. Gracias. Me gustaría, podemos tener porque me gustaría rebotarlo si es posible. Yo tengo muchos contactos con periodistas en el exterior, grupos de periodistas organizados. Me encantaría poder mandar toda la exposición de César a esos grupos. ¿Hay manera? Sí, bueno, si César nos autoriza, por supuesto. Por supuesto. Podemos compartirlo con muchas personas que estén interesadas en escuchar esta masterclass, y sí, por supuesto, con mucho gusto. Nela, esta charla es de IPIS. Ustedes hacen con el material lo que consideren más conveniente, de verdad. Te aseguro que a muchísima gente le va a encantar. O sea que me dirijo a ti para que me digas cómo hacer para rebotar eso. Sí, nosotros lo hemos grabado y perfecto. Aquí está este material para todos. Tenemos gente de Colombia, gente en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador. Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta una próxima. Chao. Chao.